cambio climático es ya una realidad incontestable y está influyendo negativamente en los factores esenciales que garantizan una buena salud, entendiendo que la buena salud pues, es un estado de bienestar completo, físico, mental y social. Y desde ese punto de vista pues, afecta al agua, a la alimentación, al territorio. Se han descrito varios efectos, por ejemplo, efectos directos a través de sequías, inundaciones o olas de calor, pero también se han descrito efectos en nuestra salud a través de, por ejemplo, la calidad del agua o de la contaminación atmosférica. Y por lo tanto el cambio climático nos plantea unos problemas que requieren soluciones inmediatas, por ejemplo a través de políticas públicas para proteger a estas poblaciones más vulnerables. El límite del delta. Barcelona estaría detrás de Montjuïc y a la izquierda, y veis esa montaña que está ahora lloviendo y tal, eso es Collserola, el Tibidabo, y entre medio está ahí Barcelona, y estamos viendo los... El 50% de Terres de l'Ebre es ámbito forestal y es un ámbito forestal que no tiene gestión. Que al no gestionarse hay un riesgo cada vez más importante debido a las sequías y debido a las temperaturas y debido al escenario climático actual. Hay un riesgo muy importante de grandes incendios forestales. Los científicos del mundo han llegado a la conclusión de que el cambio climático existe, que es causado en parte por el hombre y por el uso rápido y progresivo de combustibles fósiles. Yo creo que el factor medioambiental juega un papel fundamental para el desarrollo y el devenir de hacia dónde se dirige la situación de la gestión social y también económica y política a nivel global. El marco medioambiental tiene que ser el vehículo por donde realmente se desarrollen y se establezcan los cambios para garantizar que estos tengan consecuencias directas con la sostenibilidad y con la justicia social. El cambio climático ya está aquí. Por lo tanto, transformar nuestro modelo de sociedad en nuestra forma de producir y de consumir es esencial para poder afrontarlo de la mejor manera posible. Las consecuencias del cambio climático son visibles sobre todo en los territorios que no son resilientes, aquellos que no tienen la capacidad de adaptación necesaria para poder afrontarlo. Sus consecuencias son visibles en sus sistemas naturales, en sus actividades económicas y por lo tanto tiene graves repercusiones a nivel social dentro del territorio. La realidad es que hemos aceptado ya las soluciones a nivel europeo de qué tanto por ciento hemos de reducir cada país y cada región y las empresas. Esto es cierto, pero ahora somos reticentes a cambiar nuestro modelo de vida. Pues el objetivo de la ponencia era hacer un repaso a los principales aspectos de la Ley Catalana del Cambio Climático, que fue una ley que se aprobó en el 2017, pionera en el Estado español. Y dos de los aspectos más significativos a destacar de esta ley serían, por un lado, que establece un objetivo de neutralidad climática en el 2050, y por otro lado, el aspecto también muy novedoso es el establecimiento de una fiscalidad climática ligada a la creación de un fondo que nos debe permitir destinar estos recursos a políticas y a proyectos efectivos en materia de reducción de emisiones o de reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático.
según el último informe de The Lancet, que hizo un informe de cuenta atrás en 2018, vino a plantear que las amenazas del cambio climático están poniendo en riesgo todas las mejoras conseguidas en salud pública en la humanidad en el último medio siglo. O sea, que eso te cuantifica la proporción de los impactos del cambio climático en relación a la salud humana. La síntesis de cómo conjugar realmente la posibilidad de vehicular recursos, ¿no?, que vienen promovidos por la Unión Europea y que deben de intentar mejorar desde diferentes radios de actuación la política por el medio ambiente y por la lucha contra el cambio climático. El cambio climático representa una amenaza para la salud de las personas, pero a la vez presenta también una oportunidad, porque la mayoría de medidas de mitigación de cambio climático tienen también beneficios para la salud, con lo cual nos encontramos delante de una oportunidad de hacer las cosas mejor y que mejoren también nuestra salud. Y en este sentido el sindicalismo internacional lo hace desde la denuncia sobre los efectos que tiene sobre el calentamiento global la ausencia de las políticas que realmente pongan la revolución ecológica en primer orden, y segundo también desde la actuación directa y participando en proyectos como el que Life Clinomics nos plantea, no solo para el análisis del entorno natural de un espacio muy concreto como es 3 zonas geográficas en Cataluña, o también desde la capacidad de concertación que ofrece, ¿no?, a que entidades sociales, sindicales y públicas se pongan de acuerdo en la definición de un camino a transitar, ¿no? La transición ecológica va a conllevar que muchos empleos van a desaparecer, otros se van a tener que transformar y otros van a tener que hacer unos empleos diferentes o unos empleos nuevos. Con lo cual reclamamos a los partidos políticos que haya un pacto de Estado por la transición ecológica, porque vamos a necesitar mucho dinero, no solamente dinero público, sino también dinero privado. Y para que tengamos dinero privado hace falta que esos inversores tengan una legislación que ampare sus inversiones y sus beneficios. Todos los temas relacionados con la economía en el mundo global que estamos se tienen que trabajar de manera transversal, por lo tanto es muy importante que tanto sindicatos, empresas, instituciones trabajemos conjuntamente. El cambio climático no es ni una cosa de trabajadores, ni es una cosa de empresas, ni de gobiernos, es una cosa de todo el mundo, ¿no? Por lo tanto es importante que situemos en primera línea a las personas trabajadoras, porque nosotros creemos que la transición tiene que ser justa, pero tiene que ser justa para el territorio, pero también para las personas. Al mismo tiempo que tenemos que tener planes de acción encarados a la mitigación del cambio climático, hemos también de adoptar planes de acción a la adaptación al cambio climático. El cambio climático lo tenemos, el cambio climático está aquí y por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos para adaptarnos y que los riesgos que comporta afecten a poder ser lo menos posible a nuestra actividad. Bueno, la ventaja de estos programas es que unen a gentes de varios países, abren la mente, y la gente cuando ve que otras gentes de otros países están en un seminario contigo, esto es muy positivo. Si además se hacen proyectos a nivel de una región o de un estado que se explican a los demás y sobre cosas concretas, como ha pasado aquí, por ejemplo, con el delta del Ebro, el Penedès, una comarca concreta, un problema concreto, esto es muy útil, porque hemos de pasar de las palabras a los hechos. Es una herramienta muy interesante para poder recopilar experiencias y poder intercambiar también opiniones con muchas organizaciones, con muchas empresas y con muchos sindicatos que estamos implicados todos en este proceso de transformación y que además nos necesitamos los unos a los otros. Clinomics lo que sobre todo tiene de importancia es que son los protagonistas en el territorio,
tanto la administración como los trabajadores como las empresas, los verdaderos protagonistas que tienen que dar las soluciones. No es un proyecto que vive en las nubes de las élites de los despachos de las capitales, sino que hace verdaderamente el impacto real allí donde toca y con la gente que toca en el territorio. Lezclinics desarrolla una metodología donde son los territorios los que realmente deciden. Es aquí donde confluyen las sinergias de los grandes motores de la sociedad, como son las administraciones locales, los territorios, los agentes sociales y los agentes económicos. Y desde ese punto de vista, proyectos como el Clinomix, donde hay además una participación social amplia de actores socioeconómicos importantes, pero que trabajan instituciones como representantes de la sociedad civil, pues son partenariados muy enriquecedores que efectivamente yo creo que es uno de los factores de éxito para estrategias que han venido para quedarse. Nosotros queremos un mundo mejor donde podamos trabajar mejor, en mejores condiciones, pero también sosteniblemente, y sobre todo queremos que todo esto revienta en que todas las personas puedan vivir mejor. La transición energética o es social o será muy difícil llevarla a cabo. Y cuando actuemos, ser consecuente de que, aunque nos afecte, es un bien para nuestros hijos y nuestros nietos, y esto es importante. El medio ambiente es la base de nuestra sociedad. Sin un medio ambiente sano no hay una sociedad posible. La revolución ecológica debe de permitir que la transformación tecnológica se ponga a disposición de la sostenibilidad y no solo del capital.